Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno con los números de Grupo Empresas Navieras S.A., GEN. Vamos a ver los resultados del primer semestre de 2025, al 30 de junio. Tenemos dos documentos principales aquí. Ajá. Uno es un comparativo más enfocado en el EBITDA. Bien directo al grano, digamos. Y el otro es un análisis razonado, bastante más extenso. Sí, ese entra más en detalle. Estados financieros, segmentos, riesgos, todo. Exacto. La idea es desmenuzar el desempeño de GEN, entender de dónde viene ese crecimiento, sobre todo en el EBITDA, y ver qué factores y riesgos hay alrededor. Porque el gran titular es ese, un crecimiento importante en el EBITDA. Empecemos por ahí, el número clave. EBITDA consolidado acumulado, USD 105,5 millones. Si lo comparamos con el año pasado, 2024, que fueron 88,3 millones, Es un salto. es un aumento del 19,5%. Son USD 17,2 millones más. Nada mal. No, para nada. Ese 19,5% es significativo. Refleja una mejora operativa clara en los negocios principales. Y fíjate que no es solo el monto absoluto. El margen EBITDA consolidado también subió. Cierto. Pasó del 18,8% al 20,4%. Y eso sí sugiere, mayor eficiencia o rentabilidad en las operaciones centrales. No solo más volumen. Ok, el panorama general se ve bien. Ahora, vamos a lo interesante, ver cómo aportó cada parte del grupo. Claro, el desglose por segmento. Ahí suelen estar las claves. Ujú. Empezamos por el que más creció en porcentaje, puertos. Dale. Este segmento tuvo un desempeño, la verdad, estelar. El EBITDA subió USD 8,9 millones. Un 55,9%. Impresionante, sí. Llegó a USD 24,8 millones. ¿Qué lo impulsó? Bueno, más actividad en Chile, Ajá. que aportó USD 2,6 millones extra, y un empujón fuerte desde Ecuador, con USD 2,9 millones más. Bien diversificado geográficamente, parece. Sí, y también sumaron mejores resultados en EU y un crecimiento combinado de 3,1 millones en las filiales, Portuaria Cabo Forward y TTP, Talcahuano Terminal Portuario. Y ojo al margen EBITDA de puertos. Ese dato es clave. Saltó del 22,8% al 30,7%. Un salto enorme. Sí, es muy llamativo ese aumento del margen. Y si lo cruzamos con el análisis razonado, tiene explicación. Viene de mayores ingresos por más volúmenes de carga. ¿Qué tipo de carga? Pues mira, hidrocarburos y productos agroindustriales en Forward, por ejemplo. Sal y jurel congelado en TTP. Entiendo. También más fruta y cargas de proyecto en Valparaíso, en TPV. Y graneles en Manta, Ecuador, en TPM. O sea, se ve que la diversificación dentro del segmento está funcionando bien, tanto por lugar como por tipo de carga. Muy claro. Pasemos al negocio naviero, el segmento armatorial. También con números positivos, ¿no? Sí, también creció. Acá, el EBITDA subió USD 3,3 millones. Es un 8,4% más. Ujú. Llegó a USD 43,3 millones. La razón principal que dan es la incorporación de 2 naves tanqueras nuevas a fines de 2024. La CMC Ancud y Antillanca, ¿no? Esas mismas, de Compañía Marítima de Chile, CMC, ya están operando internacionalmente. Ok. Pero hubo más cosas. Mejor desempeño de la asociada CPT en remolcadores y conectividad, renegociación de tarifas de arriendo al alza para tanqueros en Chile. Ah, bien, eso. Y un detalle. La nave Puerto Aysén no paró por dique seco en 2025, a diferencia de 2024. Eso suma días de operación. Claro. Aunque bueno, esto se compensó un poco por el impacto negativo de los mantenimientos de otros 2 barcos, los portacontenedores Arauco y Angol. Claro, siempre hay mantenimientos que restan. Ahora, es un crecimiento sólido en el EBITDA absoluto, pero fíjate en el margen. ¿Qué pasó con el margen aquí? A diferencia de puertos, acá el margen EBITDA bajó un poco. Ah, mira. Pasó del 67,4% al 64,8%. No es una caída brutal, pero es interesante. ¿Y por qué? Bueno, plantea la pregunta sobre el balance entre invertir y expandirse con esas naves nuevas y los costos que eso trae. El análisis razonado lo dice. Los costos de venta del segmento subieron un 21,3%. UPA. Claro, en parte por las nuevas naves y mayores costos de mantención. Entonces, aunque los contratos a largo plazo dan estabilidad a una parte de la flota, estas nuevas operaciones internacionales y los diques meten más variabilidad en los costos.
Hay como una tensión, digamos, entre crecer y mantener el porcentaje de ganancia por cada dólar que entra. Entiendo, esa tensión es clave. Veamos agenciamiento ahora. ¿Qué dicen los números ahí? Agenciamiento. Acá vemos un aumento del EBITDA del 13,5%. Son USD 1,7 millones más. Ok. Alcanzó los 13,9 millones de dólares. El impulso vino sobre todo de Chile y Colombia. Ajá. Juntos aportaron USD 4,6 millones adicionales al EBITDA. Pero esto se vio un poco frenado por menor actividad en Argentina. Lo curioso acá, y esto es interesante, es que los ingresos totales del segmento de hecho bajaron. ¿Bajaron los ingresos? Sí, un 5,6%, principalmente por menos actividad de bunkering, o sea, suministro de combustible a naves, en varios países. Ahí está lo llamativo. Ingresos para abajo, menos 5,6%, pero EBITDA para arriba, plus 13,5%. Exacto. ¿Cómo puede ser? La explicación está en los costos de venta. Bajaron todavía más rápido, un 10,5%. Ah, claro. El resultado neto es que el margen EBITDA mejoró un montón. Saltó de casi 10%, 9,96%, a prácticamente 12%, 11,98%. Muy buena mejora del margen. Sí. Y sugiere, o una mejora fuerte en eficiencia y control de costos, o quizás un cambio hacia servicios de mayor margen dentro del segmento. O una mezcla. Puede ser. Es una señal de agilidad, sí, pero deja la pregunta de si es sostenible a largo plazo si la facturación sigue cayendo, ¿no? Claro, es un punto válido. Bueno, y logística. Entiendo que ahí el crecimiento fue más tranqui. Más moderado, sí. Correcto. Logística sumó USD 1 millón a su EBITDA, es un 4,6% más. Ok. Quedó en USD 22,6 millones. ¿De dónde vino? Principalmente España y Ecuador, Ajá. con USD 2,9 millones de EBITDA adicional entre los dos, y también las operaciones para la minería en Chile, con USD 1 millón más. Bien. Pero, por otro lado, bajó el EBITDA en Estados Unidos y Centroamérica. Ahí restó 1,3 millones. Y acá viene el pero importante. Los ingresos del segmento crecieron bastante, un 16,3%. Los de venta crecieron más todavía, un 20,8%. Ah, la historia inversa a agenciamiento. Exacto. Y el resultado es que el margen EBITDA de logística se achicó. Pasó del 10,1% al 9,1%. Claro, ahí se ven los desafíos de gestionar los costos cuando estás creciendo, sobre todo en mercados competitivos como Estados Unidos y Centroamérica. El informe mismo dice que ahí los costos subieron más que los ingresos. Entendido. No siempre más ventas significa automáticamente mayor rentabilidad porcentual, no. Totalmente. Bueno, nos queda el último segmento, aeropuertos. Más chico en volumen, pero parece que creció fuerte en porcentaje. Sí, porcentualmente sí. Aunque pesa menos en el total, el crecimiento fue del 54,3%. ¡Wow! El EBITDA pasó de USD 2,4 millones a USD 3,6 millones entre junio de 2024 y junio de 2025. ¿Y la explicación? Principalmente que bajaron las pérdidas de sus participaciones en asociadas, o sea, las concesionarias de los aeropuertos El Loa en Calama, El Tepual en Puerto Montt, Chacayuta en Arica. Ah, mejoraron las asociadas. Exacto. Y a eso se sumaron mayores resultados operativos propios, sobre todo por facturación de sistemas tecnológicos en los aeropuertos de Arica y Calama. O sea, nuevos servicios. Sí, y el margen EBITDA también mejoró mucho, del 55,1% al 62,5%. Bien ahí. Parece que la clave entonces fue esa doble vía, mejora en las inversiones en asociadas y generación de ingresos nuevos con tecnología. Exacto. Y aunque no mueve la aguja del EBITDA total como puertos o armatorial, es una señal positiva, muestra dinamismo y diversificación. Bien, ya recorrimos todas las piezas de GEN. Ahora, ¿cómo encaja todo esto en la foto financiera más grande de la compañía? Bueno, si damos un paso atrás, la historia del primer semestre de 2025 es de un crecimiento sólido, ese 19,5% en el EBITDA, impulsado sobre todo por puertos, que anduvo muy bien. Sí, fue el motor principal. Pero también por el crecimiento continuo en armatorial y esa mejora de rentabilidad en agenciamiento. Logística sumó en absoluto, pero con márgenes presionados. Exacto. Y aeropuertos con esa fuerte recuperación porcentual. A nivel global, los ingresos totales del grupo subieron 10,3%, a USD 518,3 millones. Y la última línea, utilidad neta. La utilidad neta atribuible a los dueños de la controladora subió un 4,15%,
llegó a USD 19,6 millones. Ok, esos son los resultados. Pero ¿qué nos dicen sobre la estructura, sobre la salud financiera general de Gen? Si miramos el balance, vemos algunas cosas. Los activos totales subieron un poco desde diciembre de 2024, unos USD 31,8 millones. Los pasivos totales también, pero menos, USD 8,7 millones. ¿Y el patrimonio? El patrimonio creció en USD 23 millones. Esto es por las utilidades del periodo y otras reservas, como las de cobertura de tipo de cambio. Aunque claro, el pago de dividendos restó una parte. Lógico. ¿Y el flujo de caja? Ahí hay algo interesante. El flujo neto de actividades de operación aumentó bastante. Subió a USD 79 millones, desde casi 60 millones el año pasado. Buena señal. Genera más caja el negocio base. Muy buena señal, sí. Después, en las actividades de financiamiento se ve la dinámica de inversión y deuda. Tomaron nueva deuda por USD 139,4 millones. Para las naves nuevas, imagino. Exacto, incluye eso. Y por otro lado, pagaron unos USD 191 millones entre préstamos, arriendos, dividendos e intereses. Ok. ¿Y los ratios clave? ¿Liquidez, endeudamiento? La liquidez corriente mejoró un poco. Y la relación deuda financiera sobre patrimonio bajó levemente respecto a diciembre de 2024. Aunque, ojo, sigue siendo más alta que en junio de 2024. O sea, mejoró respecto al cierre del año pasado, pero no respecto al mismo periodo del año anterior. Entendido. Bueno, los números pintan bien en general, pero siempre están los riesgos. El análisis razonado les dedica una buena parte, ¿no? Sí, bastante completa la sección de riesgos. Los agrupa en distintas categorías. A ver. Primero, los riesgos por segmento. Por ejemplo, en armatorial. El riesgo del valor que tendrán las naves cuando terminen sus contratos. Posibles cambios en la ley de cabotaje en Chile, que afecten contratos importantes como los de ENAP. Y la presión por costos laborales más altos. Claro. En agenciamiento, que se concentren los clientes navieros grandes y pierdan poder de negociación, conflictos geopolíticos que corten rutas, como lo del Mar Rojo, o una guerra comercial global. En logística, interrupciones en la cadena de suministro, ciclos económicos, cambios en políticas comerciales, fluctuaciones en los mercados donde operan, sobre todo con las inversiones nuevas en EU y España. Mucha variable externa ahí. Muchísima. Para aeropuertos, riesgos operativos que afecten la calidad del servicio y los riesgos económicos de las concesiones que la pandemia dejó muy claros. Sí, totalmente. Y en puertos, la competencia, que siempre está, la dependencia de cómo ande la economía local e internacional, posibles conflictos laborales y, de nuevo, el fantasma de una guerra comercial. Bien detallado por segmento. ¿Y los financieros? 0,66%. Ok. El de liquidez, quedarse sin caja, lo gestionan con presupuestos de flujo, la política de dividendos de las filiales y teniendo acceso a bancos y mercado de capitales. Lo estándar, digamos. Sí, y el de mercado, que es clave. Ahí tenés dos grandes, tasa de interés. Afecta sobre todo a un 6MC porque tienen deuda tasa variable. Y cuantifican el impacto, sí. Dicen que un aumento del 1% en las tasas le pegaría el resultado anual antes de impuestos en USD 1.35 millones a Gunsa y 1.11 millones a CMC. Interesante tener ese número. ¿Y el otro riesgo de mercado? El tipo de cambio. Ese lo mitigan en parte naturalmente, porque filiales como CMC tienen ingresos y gastos mayormente en dólares. Claro, un calce natural. Exacto, pero además lo gestionan activamente para la deuda corporativa con contratos cross-currency swap. Ah, los swaps. Sí, dicen que cubren el 100% de los bonos que tienen emitidos en UF, la unidad de fomento chilena indexada a inflación, las series B y E activas. Es una forma de protegerse de que la UF suba mucho contra el dólar para esa deuda específica. Una cobertura específica y activa. Interesante. Y finalmente mencionan otros riesgos importantes, como daño a infraestructura y personas, que mitigan con seguros, seguridad de la información y ciberataques. Un tema candente. Fundamental. Dicen que se enfocan en controles, privacidad y en usar inteligencia artificial tanto para productividad como para ciberdefensa.
Bien. También fallas u obsolescencia de sistemas clave, mencionan un plan de actualizar el ERP, riesgos sociopolíticos, riesgos por cambio climático, que dicen haber metido en su matriz de riesgos y que maneja un comité de sostenibilidad creado en 2024. Ah, mira, ya tienen un comité para eso. Sí. Y por último, riesgos en desarrollo y retención de talento, clave para cualquier empresa. Sin duda, muy completa la lista de riesgos. Destaca esa gestión de los swaps para los bonos en UF, una estrategia financiera bien puntual. Bueno, a ver si resumimos todo esto. Grupo Empresas Navieras, S.A., mostró un crecimiento fuerte del EBITDA en este primer semestre de 2025. Claramente. Puertos fue la locomotora, pero armatorial y agenciamiento también sumaron bien. Vimos cómo la inversión en activos, la eficiencia, el mercado, todo jugó su parte. Pero también vimos que los márgenes y costos no se movieron igual en todos lados. No es una historia uniforme. Exacto. Hay matices importantes. Y además, parece que tienen bien mapeados y están gestionando un montón de riesgos. Entonces la conclusión podría ser, GN se ve fuerte operativa y financieramente, pero el entorno es complejo, ¿no? Totalmente de acuerdo. El crecimiento es innegable, es positivo. Pero el análisis detallado por segmento y esa larga lista de riesgos nos dan una visión más completa, más matizada, la habilidad que tengan para manejar los costos, sobre todo en logística que está creciendo tanto, y para adaptarse a todo lo externo, economía, geopolítica, regulaciones, clima, va a ser crucial para seguir en esta senda. Perfecto. Y para cerrar, como hacemos siempre, dejamos una pregunta picando. Algo para pensar basado en lo que vimos. Considerando esa fuerte apuesta por crecer internacionalmente con las naves nuevas y la expansión en logística en mercados grandes como Estados Unidos y España, la pregunta es, ¿cómo va a lograr GN equilibrar esa ambición de crecimiento global con la gestión de riesgos que inevitablemente se vuelven más complejos y diversos con esa expansión? Sobre todo en un mundo, que sigue lleno de incertidumbres económicas y geopolíticas. Una excelente pregunta para seguir de cerca.